mes que viene comienza a aplicarse la reforma educativa. Desde el gobierno se destaca que el 83% de las horas docentes fueron asignadas en diciembre y esperan que el porcentaje restante se otorgue antes de que empiecen las clases. De hecho, el presidente del CODICEN, Robert Silva, tuiteó en su momento sobre este tema: nueva proyección catastrófica que no se cumplió. Nuevo relato que se cae. Seguimos adelante generando mejores condiciones para los docentes y para la educación. El equipo de planificación educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, diseñó un calendario con las nuevas instancias de capacitación docente en el marco de la transformación educativa y que llegará a las aulas en marzo de este año. Ya estamos ahí, ya está la publicidad hasta de que empiezan las clases. Este año, el comienzo de las clases llevará adelante con la novedad de la aplicación de la tan discutida reforma educativa llevada adelante por iniciativa del Poder Ejecutivo. Y bueno, para ello creo que no hay mejor persona para que nos desasne de lo que va a estar sucediendo, porque está con nosotros Adriana Aristimuño, que es la directora sectorial de planificación educativa de CODICEN, y obviamente queremos conocer un poco pila de cosas. Una cosa que le quiero preguntar, que se me acaba de ocurrir ahora, Adriana, apareció la figura del mentor. ¿Quién es? Hola, ¿cómo andás? Buen día. Con ese entusiasmo da ganas de ser mentor. El mentor, me hace acordar, me parece la figura del cahuete. ¿Qué querés que te diga? Me hace acordar la cosa, ¿no? ¿No tiene nada que ver? Nada que ver. Bien, bárbaro. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias, Adriana. El mentor es una figura que está llamada a apoyar, a facilitar. También podría ser un sinónimo de mentor, facilitador. Es una figura que estamos incorporando en la enseñanza media. No es un estudiante, ¿no? No, es un adulto. Hicimos un llamado público para docentes del sistema, para presentarse a este rol. Durante el 2022 hicimos toda la selección y ahora el próximo martes empieza una formación para ellos. El mentor es una figura que justamente en los procesos de cambio es muy requerida y muy necesaria, que es, además del plantel estable docente que hay en los centros educativos, es una figura que viene, apoya, construye con el plantel docente, con la comunidad, un plan de trabajo y sobre todo va muy pendiente y muy sensible a las necesidades que el cambio genera. Es decir, aquello que la comunidad educativa piensa que necesita fortalecer, aquello que en lo que se necesitan formar, las dudas que tienen los docentes para enfrentar esta tarea en el aula. Entonces el mentor va a trabajar en la órbita de la dirección, del equipo directivo, según el equipo directivo se lo requiera, y en la órbita de las aulas, según los docentes les pidan. ¿Va a estar presente en el aula también? Sí, los inspectores admiten y permiten que el mentor ingrese al aula para lo que el docente le pida. ¿Y de qué se trata la formación que les están dando? Bueno, los mentores son personas que ya están en el sistema educativo, pero que no necesariamente estaban en la transformación, es decir, enfocados en la transformación. ¿Quién era el mentor, Adriana? ¿Era un profesor? Un docente, ahí está un profesor, un maestro, un director. También se han presentado y se han sido habilitados, han sido seleccionados personas que trabajan en las comisiones descentralizadas, que son también muy interesantes porque ellos trabajan a nivel de territorio, conocen muy bien los centros, conocen muy bien los problemas de los centros, entonces gente de docencia y gente de nivel territorial. Y esos mentores van a recibir una formación que tiene que ver con la transformación, con lo que son las competencias, con lo que son los nuevos planes, los nuevos programas y también con justamente cómo llegar a los centros, ¿no? Construir ese rol del mentor. Vamos a trabajar sobre el tema de los procesos de cambio, que son algo específico, es decir, intentar transmitir la experiencia que el país tiene en procesos de cambio en educación. ¿Qué podemos aprender de los procesos de cambio anteriores? ¿Qué podemos construir para esta transformación específicamente? Pero también esto va a trabajar, los mentores van a trabajar en media, va a haber figuras en la enseñanza primaria que van a hacer un rol parecido, que son figuras de carrera en el sistema educativo, que son los inspectores de zona. Sí, los inspectores de zona. Lo supo haber, Adriana. No, inspectores de zona que son más de 230, 240 en este momento, que son los que visitan las escuelas de manera sistemática y cotidiana. Entonces son la figura llamada a hacer este rol de acompañamiento y de facilitación. También los inspectores de zona van a recibir, ya recibieron una formación el año pasado, un complemento a esta formación. ¿Y están satisfechos con esto? O sea, ¿están de acuerdo? O sea, del punto de este cambio que donde me sacaste a maestros y profesores y los llevaste a esa modalidad, a esa tarea de mentor. ¿Estaban de acuerdo? ¿Los viste que estaban
con ganas de hacerlo, ¿no? Sí, a ver. Es más trabajo, está bueno. Se presentaron más de 300 personas y fueron seleccionados hasta ahora en un entorno de 80. Se le han asignado paquetes horarios de 20, 30 o 40 horas. O sea, que no fue un enroque, Claro. no me sacaste de uno y lo No, pusiste. no. Son nuevos. Son personas que se presentaron al por eso llamado para... Pensé claro. que habías cambiado, como contaste cómo era el origen, cómo Sí, era la sí. génesis de esto, pensé Sí. que eran gente que lo habías hecho un enroque. Es gente que podía hacerlo, que deja su rol. Chocho de la vida, obvio. Claro, a ver, para algo interesante, nuevo, innovador y que además piensan que van a aportar y que van a apoyar a sus colegas. Entonces, eso es lo interesante. Claro. Sí, sí. Y también creo que hay mucha expectativa en las comunidades educativas, en los centros, de recibir figuras que los van a apoyar. En todo proceso de cambio, siempre se dice que hay una combinación entre presión por hacerlo, presión por el logro, la presión normal que todos sentimos en el trabajo, con el adicional del cambio, y apoyo. Y en ese equilibrio entre presión y apoyo es donde hay que jugar en la política educativa. ¿La adaptación va a costar? Y sí, todo proceso de cambio implica adaptación. Todos, cuando nos enfrentamos a un cambio, tenemos que corrernos de las coordenadas conocidas a unas coordenadas nuevas. Por eso es que estamos insistiendo tanto en la formación, porque para el cambio, cuanto uno más herramientas tiene técnicas, que es lo que te da la formación, mejor. Claro. Adrián, ¿y por qué no arrancaron, ya se le preguntamos 80 veces tanto a Robert, ¿por qué no arrancaron con algo más acotado, ¿no? Para probar si funciona y no ser que no sea masivo? Pero ahí hay improvisación, ¿no? Si ya... Bueno, a ver, no es que sea tan masivo. Si tú pensás que el plan de educación básica integrada aplica solo a algunos grados, sí se aplica, por ejemplo, en todas las escuelas, pero no en toda la escuela. De tercero a sexto sigue el plan anterior. Entonces está en cierta forma acotado. Son algunos grados en primaria y algunos grados en media. Toda la educación media superior no entra en la transformación. Claro. Se va a preparar este año para aplicarse el año que viene. Entonces, ese es un equilibrio entre que llega a todos los centros, pero a una parte de los centros. Y además en los centros de media, los centros de bachillerato siguen como hasta ahora. Solo 400 centros de media son afectados por la transformación. Los que tienen séptimo, octavo y noveno, el viejo ciclo básico. Claro, y para las familias que están expectantes, ¿no? Por estos cambios que tanto han visto en la tele, que seguramente estén en contacto con las instituciones también. Y viste las encuestas que no tienen ni idea, ¿no? Claro. Sí. ¿Dónde va a ser mayor la transformación? ¿En la evaluación, en las aulas, en los contenidos, la currícula? ¿Dónde se va a sentir más ese cambio? Es el currículo, y el currículo es las aulas y la evaluación. Es decir, es la propuesta educativa, es lo que vamos a hacer en las aulas. Por lo tanto, la familia va a sentir el efecto en que los estudiantes, esperamos, van a estar más motivados, van a estar más interesados, porque es una propuesta más activa, más vinculada a la realidad, donde el trabajo por proyectos involucra a la familia, involucra al barrio, involucra a las fuerzas vivas, donde los temas son relevantes para la realidad del estudiante, por eso estamos insistiendo tanto en un currículo que tiene ciencias del ambiente. Adriana, me parece que faltó hablarle al cliente, que en este caso es el estudiante. Sí. El estudiante no tiene mucha idea de... Bueno, el estudiante fue consultado y el estudiante tiene mucha idea. Pero las encuestas te dicen que no saben. No, los estudiantes contestaron, más de 50.000 estudiantes consultados entre sexto de escuela y sexto de bachillerato, dijeron qué currículo quieren tener. Y quieren tener un currículo más cercano a su vida real, más cercano a lo que necesitan, a las habilidades socioemocionales, a los temas de sexualidad, a los temas ambientales. Por eso es que consideramos que los estudiantes han sido realmente escuchados, porque son los temas que a ellos les interesan. Claro. Nos consta porque fue lo que recogimos como evidencia en 2022. Hablaste de recoger, ¿no? Las ATD dice que los escucharon, pero que no recogieron nada. ¿Es cierto? Recogimos. Sí, recogimos. Y además, no solo recogimos, participaron. Estuvieron sentados con colegas. Sí, dice que los escucharon, pero que de todas las sugerencias no... No, pero las sugerencias fueron tenidas en cuenta mientras hacían las cosas. Y además después las ATD como cuerpos se pronunciaron. Pero digo, son diferentes niveles de participación. Las ATD de primaria y de UTU participaron durante todo el proceso de septiembre hasta noviembre, cuando se elaboraron los programas. Yo creo que eso es muy importante y quizás no está tan presente en la opinión pública. ¿Y el nuevo reglamento de evaluación, que fue la otra pata que nos faltó aparte de los contenidos? Sí, bueno, el reglamento de evaluación es realmente innovador porque justamente se centra en el tema de los acompañamientos y la trayectoria del estudiante. Es decir, por eso es que en algunos años no se penaliza al estudiante con la repetición. Se trata de seguir por tramos de 2 años la trayectoria del estudiante y entonces la repetición va a ser en los años pares, en segundo, en cuarto, en sexto de escuela. Explícame eso. La repetición solo va a ser en segundo, en
cuarto, en sexto. No hay y- posibilidad de repetir en tercero. No. El puente de los burros, No, como se si, decía. si Perdón, hay, digo. no, si hay un estudiante que no llegó a los logros que nosotros esperamos en tercero, o en quinto, o en primero, ese estudiante es acompañado muy cercanamente al año siguiente. Tenemos un grupo de trabajo de acompañamiento que justamente está refinando iniciativas y políticas para mejorar esos acompañamientos. Adriana, ¿y cuál es la lógica de eso? La lógica es que el centro es el estudiante y que muchas veces al estudiante se le imponía un programa que el estudiante no lograba llegar y a veces no teníamos la información certera de cuál era el problema específico del estudiante y le imponíamos repetir todo el año igual. Capaz que tiene otro ritmo y llega un poco después. Exacto, En 2 años exacto. logra lo que otro Sí, estudiante logra está en un bien. año. Pero no repitiendo lo mismo, Exacto. sino personalizándolo a lo que él necesita. Esa es la gran diferencia cualitativa de la propuesta. Mira. Ya se estaba haciendo en algunas iniciativas. En la pandemia aprendimos mucho porque se fortaleció todo el tema de acompañamientos. El reglamento lo dice. En diciembre va a haber por lo menos 2 semanas de acompañamientos, antes era una. Y en febrero va a haber por lo menos 2 semanas de acompañamientos. Y aquel estudiante que, por ejemplo, en séptimo, que no hay repetición, que era el viejo primero de liceo, primero de escuela técnica, que tenía alto porcentaje de repetición, no llegara a lo que tendría que haber llegado al final de séptimo, va a ser acompañado en octavo para lograr llegar a esos logros a los que tiene que llegar según el currículo. Es distinta la lógica de mi época. Sí, No, y de no, la mía, obvio. Porque... Hace muchos años. Adáptate. No, pero Ay, hasta, Sabarita. pero hasta hace pocos. o Pero sea, no, hasta era la recién. discriminación. O sea, el repetidor era... te repitió. Ahora la lógica es distinta. O sea, es un poco absurdo volverle a enchufar todo lo mismo. Exacto. ¿eh? Esa es la idea. Esa es la Cambio idea. eso, no, eso. no repetir eso como bloque, porque el estudiante no era malo en todo, tenía problemas en algunas cosas. Y a veces eran problemas socioemocionales, Sí, de su lo puede personalidad, de su maduración. Claro. Por Es eso es que lógico. Está bueno no son, eso. no Ahora son te- palabras vacías de que uno se centra en el estudiante. es cada Adriana, uno. yo te aseguro que lo que acabas de contar, poca gente lo sabe. Bueno, ojalá que mucha gente lo sepa, cada vez más. Decime una cosa, ¿hay posibilidades? Porque esto es una cosa que es inamovible, puede tener cambios, es dinámico, es modular. Es dinámico. Es dinámico porque lo estamos evaluando. Y además hemos dicho y hemos escrito en los documentos que va a haber ciclos curriculares de determinada cantidad de años para que se revise, el país revise lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo estamos evaluando porque es parte del trabajo, hacer y evaluar permanentemente. Claro. Pero además hemos establecido ciclos curriculares de 10 años para que dentro de 10 años esto Claro. sea modificado. Tranquilamente, como lo normal, no como una oposición entre lo que hicieron aquellos y lo que hacemos nosotros. Es lo normal en muchos países del mundo. Revisar el currículo a episodios, a tiempos regulares y mejorarlo, cambiarlo, Bien. adaptarlo. Se cambia el tema de la llamada repetición, pero ¿qué va a pasar con las notas? Notas y conceptos. Sí, que yo son diría bien conceptos y notas. Ahí va. Porque la idea es que en esta propuesta curricular por competencias se construyan juicios, conceptos que den cuenta de cómo el estudiante ha avanzado en cada una de las competencias. Los contenidos ahí están al servicio de las competencias. Siempre dijimos que no desaparecen y en los programas están establecidos los contenidos. Los pueden ver, están colgados en la página de la ANEP. Hay contenidos en todas las unidades curriculares. Y entonces lo que pasa es que la escala de calificación se centró en conceptos. El estudiante tuvo logros destacados, logros significativos, logros moderados, logros magros o insuficientes. Entonces hay 5 escalas, 5 escalones o niveles, y esos niveles conceptuales se les asocian números de calificaciones, que van del 1 al 10, o sea, 2 por cada uno de los 5 niveles, y allí llegamos a 10, 2 por cada uno de los 5. Está bien. Ok. Y reforma Interesante. versus presupuesto. ¿Cómo se puede catalogar en cuanto a es posible con el presupuesto actual? Bueno, el arte de la planificación educativa es hacer posible lo que uno quiere hacer con los presupuestos que tiene. También es honesto decir, siempre es bueno tener más recursos, porque uno puede querer tener más figuras en los centros educativos justamente para apoyar y para acompañar. Así que bienvenidos los recursos. Con lo que tenemos estamos reorganizando recursos existentes e introduciendo figuras nuevas. Yo les decía la pasada recién que tenemos un grupo de trabajo con todas las directoras de los planeamientos de los subsistemas sobre los acompañamientos. Hay muchas figuras de acompañamiento, los maestros comunitarios, las tutorías. Queremos reorganizar eso
e introducir dinámicas nuevas, estudiando lo que pasa en el mundo, porque los problemas nuestros son los problemas de todos los sistemas educativos. No hay nada más lindo que copiar en esto. Copiar bien, claro, o adaptar más bien, ¿no? Adriana, muchos centros educativos tienen personalidad, ¿viste? ¿Qué pasa, no? Claro. Tienen personalidad propia. Todos. ¿Qué libertad tienen de toquetear o de priorizar algunas cosas sobre otras? ¿Es así Es así. Es así. Primero que hay unidades curriculares opcionales para los estudiantes por primera vez en los niveles de lo que era el ciclo básico. Por ejemplo, 12, 13, 14 años eligen talleres. Okay. Pueden elegir un taller del área científica o un taller del área artística. Vimos que tecnología tuvo una innovación bárbara. Sí, sí, y además aparece la robótica y además aparece la programación. Pero además hay un margen de acción que tiene el colectivo docente y directivo que es bien importante porque estamos introduciendo unos instrumentos de seguimiento de la implementación del cambio a través de matrices donde el centro educativo dice, bueno, nosotros de acuerdo a nuestras características, nuestro condimento particular, nuestra cultura institucional, nuestra historia, somos fuertes en esto y débiles en esto otro. Queremos fortalecer esto en lo que somos débiles. Bien. Por ejemplo, tenemos docentes que quieren formarse en el tema evaluación. Bueno, entonces el centro educativo a través del mentor solicita esa formación y se hace una formación específica para el centro. Entonces, ese es el margen. Además, el centro educativo que está en una zona rural no es lo mismo que está en una zona urbana, en una ciudad pequeña al interior o en una ciudad como Montevideo. Y ahí hay margen para que cada centro educativo elabore una propuesta única y propia, con unos parámetros generales, muy generales. Cada uno elabora su propia propuesta para transitar este año. De eso se trata la capacitación que empieza el martes para los mentores y para los inspectores de zona. Adriana, esto no se hizo a las apuradas, ¿no? O sea, no, claro que no. Te explico, ¿no? Porque si bien fue un periodo largo, extenso, ¿no? Como son las reformas, por ejemplo, en Argentina se ha sido algo parecido. En la última parte, por ejemplo, se dice que como estaba medio lento, se le pegó una acelerada que fue un poco lo que llevó a algunas medidas que no están conformes las ATD, ¿no? ¿Vos no lo ves así? Nosotros por lo menos como espectadores vimos que hubo una acelerada final en donde quizá algunas cosas no se tuvieron en cuenta. ¿Vos lo percibís así o...? No, porque realmente estuve ahí todo el tiempo. Es desde el 31 de agosto de 2020 que presentamos el plan al Parlamento. Esto ya estaba previsto en estos tiempos. Bien. Es decir, estaba previsto que el marco curricular se iba a elaborar en el 2021 y aprobado en el 2022. Tuvimos unos pocos meses de retraso y que los planes y programas iban a ser el año pasado. Y además, con una mucha participación, claro, quizás cuando uno tiene un poco de resistencia o no está al tanto de todo, piensa que se va rápido cuando ve cómo los que lo están desarrollando lo llevan adelante. Pero pienso que también tiene que ver con parte de la resistencia, esa sensación de apuro. Siempre. Fue intenso, Siempre. sí que fue intenso. No hay duda que fue intenso, se hicieron muchas cosas a lo largo del año, pero no es que cambiamos el cronograma, cumplimos lo que habíamos dicho. Bien, bien. Adriana Aristimuño, directora sectorial de Planificación de Educación del CODICEN, muchas gracias por estar. Mucho gusto a ustedes. Placer. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Dijiste sin S final. Muy bien, hablé bien. No, se dice dijiste. No. Fueron muchas cosas. Sin la S. Dijiste cosas que realmente no conocíamos. Bueno, me alegro mucho, esa es la idea. Adriana. Gracias a ustedes. Gracias.